Se disfruta mucho estos debates porque es verdad que sirven para intentar ver el punto de vista sobre soluciones que todavía no tenemos, ¿no? En el caso del genito urinario no tenemos la suerte que tienen en el pulmón, no tenemos tantos biomarcadores, no tenemos tantas terapias dirigidas, así que para bien de algunos y mal de otros será más clínica, ¿de acuerdo? Vamos a intentar recorrer pues las 3 patologías principales del genito urinario, dejamos los germinales a un lado, ¿vale? Y se nos están planteando algunas cuestiones que hasta ahora eran más teóricas y ahora empiezan a ser un poco más prácticas. Y voy ahora en concreto refiriéndome a la primera pregunta, ¿no? Que es cómo optimizamos el tratamiento de primera línea de cáncer renal. Doble inmunoterapia, inmunoterapia TKI. ¿Queda algún lugar para el TKI en monoterapia? Y digo que esto ahora es un poco más práctico porque a partir del lunes, por fin, tendremos disponible una combinación de TKI inmuno, en este caso pues pembrolizumab con axitinib, y ahora sí que podremos elegir de verdad. Entonces, ¿cómo veis esta decisión? ¿Tú? Bueno, pues nada, gracias a todos por estar aquí, gracias por la invitación. Y pues lo primero es mencionar que ya era hora. Creo que los estudios de TKI con inmuno son del año 19, 18, 19, 20, es decir, ha sido un retraso tremendo y bueno, y ahora no los tenemos todos disponibles, pero vamos a poder contar con uno y empezar otra vez a debatir cómo seleccionamos a los pacientes. Claro, yo creo que partimos de un montón de años de uso de Ipi/Nivo en primera línea. Creo que las dosis elegidas fueron adecuadas, hemos aprendido todos a manejarlo, con lo cual en pronóstico intermedio y pobre, creo que es un fármaco son unos fármacos que sabemos combinar perfectamente. Y en ausencia de ensayos clínicos comparativos de IO-IO versus TKI-IO, pues nos tenemos que quedar, me parece a mí, con 2 cosas. El pronóstico favorable, es decir, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, no sabemos todavía cómo va a salir la financiación. Me han chivado que intermedio y mal pronóstico. Pues entonces nos vamos a y que va a incluir no células claras. O sea, en el lado positivo va a incluir no células claras, pero solamente intermedio y mal pronóstico. Es lo que me han chivado desde meses. Sí, yo me he quedado con esa cara también. Sí. Si ese chivateo es cierto, pues nada, nos tendremos que conformar con para el favorable, pues seguir usando el TKI en monoterapia. Y para los demás, hombre, cuando tienes un paciente delante de la consulta, lo primero que se te viene a la cabeza es: ¿será este paciente que tengo delante del 20%, 25% de progresadores primarios a Ipi/Nivo, es decir, que no responden, que necesitan una... Y luego ya dentro de esos, pues los que necesiten una respuesta rápida, sobre todo en el tumor primario, yo creo que son unos magníficos candidatos a poder usar un TKI como uno de los primeros tratamientos y, por supuesto, ya combinándolo con una inmunoterapia. Entonces, en mi opinión, tumores primarios grandes, que sabemos que responden, esos son análisis retrospectivos, pero como el primario puede responder mejor a la vía de la angiogénesis, la parte metastásica a la inmunoterapia, todo esto está entremezclado, o sea, nada de sacar conclusiones categóricas de esto, pero pacientes que puedan necesitar una respuesta temprana, a lo mejor añadir un antiangiogénico ahí en primera línea podría ser, en mi opinión, un escenario importante. Hay más, pero dejo a mis compañeros que digan su opinión. Sí, no, yo creo que lo que aporta realmente es más control, ¿no? En aquel paciente que te asusta, que te viene a la consulta con bastante volumen de enfermedad e incluso metas óseas, ¿no? Que te está un poco asustando de ese volumen y esa rápida progresión, probablemente ahí no podamos igual tirar más por la inmunoTKI. A mí me ha dado bastante pena, si se confirma lo del bajo riesgo, la verdad que me da, no es que sea contrario a la monoterapia, yo creo que la monoterapia sigue teniendo su nicho, pero es verdad que ahí sí que creo que hay una falta de terapia combinada en algún subgrupo de pacientes de baja carga. Y con respecto a las células claras, que me ha sorprendido también,
Yo creo que será en contexto del estudio Némesis, aunque es verdad que son muy poquitos pacientes. Es cierto que al menos en papilares hay bastante más actividad, ¿no?, del combo contra el sunitinib, prácticamente duplicando yo creo que las respuestas, así que en ese sentido pues bien, si lo financian en no células claras. Pero yo creo que es eso, yo creo que el concepto así en general va a ser que la inmunoteca nos va a aportar un poquito más de control de enfermedad en aquellos pacientes que tengan más volumen, ¿no? Sí, bueno, lo primero de todo, gracias por la invitación. Se nota que no soy el más senior de la mesa, así que voy a intentar también poner un poquito de, no sé, como de preguntaros un poco también vuestra opinión sobre cosas. Yo creo que habéis sintetizado muy bien, desde mi punto de vista, en qué situación estamos ahora mismo con todo esto. Tenemos mucha experiencia con nivo-IPI, sobre todo en intermedios y largos y malos pronósticos, pobres pronósticos. Y no solo eso, sino que es el Checkmate 214, al final es el estudio donde tenemos la medida de seguimiento más larga y donde se ha visto que tenemos ese grupo de largos respondedores que parece que es a lo que todos ansiamos y esperamos encontrar cuando tenemos pacientes con cáncer renal metastásico, ¿no? Poder aspirar a eso con nuestros pacientes. Pero es cierto que se nos quedan muchos pacientes por el camino y que da un poco de miedo esos pacientes que no responden cuando hay altas cargas de enfermedad. Creo que en ese contexto la combinación de inmunoTKI, al final overall response ratio mayores, 60% en el estudio pivotal, creo que a 40% en el de nivo-IPI, pues creo que nos puede llevar un poco a que en pacientes con altas cargas podamos plantear eso más de inicio. Desde mi punto de vista o desde lo que nosotros hacemos en la práctica diaria, respecto a TKI en monoterapia, que al final era un poco también la pregunta, nosotros es verdad que intentamos pedir pues aprobación, o sea, uso de medicación especial con nivo-IPI en nuestro centro en buenos pronósticos, sobre todo a raíz de los últimos datos que salieron del subgrupo en ASCO-GU del año pasado del Checkmate 214, en ese subgrupo de pacientes. Es algo que nos gusta. Intentamos dejar un poco el TKI en monoterapia, pudiendo, y esto es un poco debate, a ese subgrupo de pacientes que llaman de riesgo muy favorable, ¿no? Que parece que ahora está también de moda y que parece que podemos, igual ese subgrupo de pacientes no tenemos que intensificarles tanto el tratamiento para que vayan bien, incluso aunque en un futuro tengamos más combinaciones o otro tipo de cosas. Y luego ya mirando hacia el futuro del cáncer renal en primera línea, que al final a mí también es un poco lo que más me interesa, porque parece que todo lo que estamos hablando está genial y ha conseguido que muchos pacientes vivan mucho tiempo o que controlen la enfermedad mucho tiempo, pero no es suficiente. Estábamos justo hablándolo antes de iniciar la mesa, que parece que en cáncer renal nos faltan cosas, ¿no? Muchas ganas de ver qué va a pasar ya en ASCO-GU, ¿no? Con el LIGHTSPAR 012, con el LIGHTSPAR 011, con las combinaciones con belzutifan en general, si podemos ver que las combinaciones con belzutifan puedan aportar algo más en todos estos escenarios, tanto primeras líneas como sucesivas. Y a mí un fármaco que me pilla por el centro en el que trabajo pues de mano muchas veces, que es el zanzalintinib, en los estudios que se están haciendo de desarrollo, parece que es un TKI de nueva generación que realmente cuando lo ves en la consulta parece realmente prometedor, ¿no? Y habrá que ver esos estudios que ellos parece que empiezan a perfilar de primera línea en progresión a pembrolizumab adyuvante, de incluso primera línea pura en combinación con anti-PD1 o en combinación con Belzuti, si esto se va a acabar posicionando en los próximos años, porque nos puede agitar la coctelera del todo y ver qué pasa. Yo creo que ya la coctelera ya está agitada con la adyuvancia, ¿no? Es decir, muchos de los pacientes que no recaigan es porque son pacientes que tenían probabilidades de recaer y habrán recibido, si son candidatos a inmunoterapia, habrán recibido adyuvancia con pembro. ¿Y hasta qué punto nos trastoca eso la primera línea? Porque un paciente que te progresa durante una adyuvancia, obviamente está claro. ¿Pensáis que en estos casos se puede hacer un rechallenge con inmunoterapia, quizá en lugar de poner un TKI, un IPI-NIVO, que en melanoma a veces rescata el anti-CTLA4, esos pacientes que progresan en adyuvancia, ¿no?, al anti-PD1? ¿Cómo nos va a trastocar, que es lo primero que nos va a trastocar en la primera línea? Bueno, si hay un tumor, me parece, que yo sepa, donde hay varios estudios que el rechallenge con inmunoterapia no es muy eficaz, es el renal. Es decir, el renal tenemos una historia de hacer ese tipo de rescates con anti-CTLA4, todos han ido saliendo negativos. Entonces, en ese sentido,
para mí un paciente que progresa a la inmunoterapia, sin duda mi primera idea está en ponerle un antiangiogénico y luego ya veríamos la combinación que se le puede combinar. Pues creo que falta algún estudio, sobre todo cuando salgan estudios que hay en combinación también con belzutifan, pues ya eso sería un mundo nuevo. Pero, digamos, por los estudios previos no esperaría yo una gran cosa de una nueva inmunoterapia. ¿Y habría un intervalo que tú pensarías que podría ser prudente? Efectivamente. Ahí un paciente que haya tenido un intervalo, pues yo diría que cuanto más largo, mejor. Hay algunos expertos que han hecho su consenso con otros y lo han puesto en 12 meses. Bueno, me parece bien siempre y cuando la tolerancia haya sido buena a la inmunoterapia en adyuvancia, pero centraría todas mis esperanzas y esfuerzos en que ese paciente lleve bien su TKI a largo plazo, que eso es un reto del que no hemos hablado antes, pero es la parte negativa del TKI inmuno. Esa es la parte que iba a preguntar ahora, porque todo parece que si queremos asegurar vamos a TKI inmuno, porque así cogemos las dos vías y aseguramos, pero también aseguramos una toxicidad que no tendríamos con el ipinivo, ¿no? Entonces, esa toxicidad yo creo que es importante, porque muchas veces estos pacientes son muy largos respondedores, están mucho tiempo con tratamiento y al final pues quizás acabemos desescalando antes el TKI, incluso suspendiéndolo antes y dejando solo la inmunoterapia en monoterapia. Pero ¿hasta qué punto, qué pacientes consideráis vosotros que sean unos buenos candidatos para ipinivo y hasta qué punto creéis vosotros que es importante que el paciente intervenga en la decisión del tipo de tratamiento que va a tomar, puesto que al final va a ser él el que sufra a largo plazo toda esta toxicidad? ¿Hablamos después de adyuvancia o hablamos en virgen de tratamiento? Primera línea virgen de tratamiento. A ver, es verdad que hasta ahora hemos estado haciendo ipinivo porque no quedaba otra. Es verdad que efectivamente las actualizaciones que se han ido dando del CheckMate 214, ese 50% de respondedores que se mantiene, la respuesta se mantiene, ¿no? A los 8 años, que realmente ya estás pensando en que los has curado, ¿no? Pero siempre todo esto lleva al mismo problema y es que tú no sabes quiénes van a ser, ¿no? O sea, sabemos que la respuesta antitumoral ya es un subrogado clarísimo, ese paciente va a ir muy bien si ha respondido a ipinivo, pero no sabes quiénes van a responder, ¿no? Entonces, seleccionar el paciente, ahora que tenemos esas dos combos, se me hace muy complejo, obviamente por biomarcador molecular no lo podemos hacer a día de hoy, entonces es más pura clínica y por eso antes hemos hablado de la carga, Yo es verdad que, añadiendo el tema de la toxicidad del TKI, y hablando del muy bajo riesgo entendido como recaídas más allá de 3 años, por ahí andaba esto. Es verdad que fíjate que yo tengo sensación de que esas recaídas más allá de 3 años de muy buen pronóstico probablemente estén mejor casi sin tratamiento o con tratamiento, digamos, locales, si es posible, ¿no? En esas recaídas más allá de 3 años. Pero es verdad que puede ser un nicho para el sunitinib. En esos pacientes no me plantearía un combo, ¿vale? Como ha dicho él. O sea, es verdad que es como hay desescala, porque probablemente por la propia biología tumoral ese tumor va a ir muy lentamente. Si no lo puedes tratar localmente, puedes poner una monoterapia o incluso un watch and wait. Pero todo esto va, ya ves, tiempo de recaída, porque el tiempo de recaída nos informa probablemente de la propia biología molecular, el cual le comanda ese tumor, ¿no? Ya te está diciendo que el tiempo pues, es un tumor de más lenta evolución, aunque no sepamos describirlo todavía bien. Y luego, aparte de eso, si estamos hablando de no recaída y debut con enfermedad metastásica, el volumen tumoral. Es que realmente son esos con los que tenemos que jugar. Obviamente, si hay un paciente con algún antecedente de alguna cosa autoinmune, pues también tienes que tirar para atrás la inmuno, ¿no? Una pregunta quizá un poco... Claro, hemos hablado de ir a una monoterapia con un TKI en lugar de un ipinivo y lo llamamos desescalada. Desescalada porque son 2 fármacos y no uno. Pero a largo plazo mis pacientes que están con ipinivo y con el nivel de mantenimiento no dirían que un TKI en monoterapia es una desescalada. O sea, para ellos lo toleran peor y están mucho peor con el TKI en monoterapia que con un ipinivo, ¿no? Entonces lo de desescalada a lo mejor podría... Sí. Tener una doble, ¿no? Sí, lectura, totalmente, ¿no? Pero yo sobre todo enfocándome en lo que es la evolución de la recaída, O sea, por eso me refería a los muy bajo riesgo, porque probablemente esos tumores tengan un perfil mucho más angiogénico, O sea, no tanto toxicidad o no, o sea, quiero decir, al final es verdad que el sunitinib versus ipinivo, probablemente la toxicidad ande
toxicidad diferente, ¿vale? Pero si hablamos grado 3 puros, probablemente ande bastante parejo, ¿no? Pero es más la biología tumoral. O sea, yo estoy intentando conseguir una rentabilidad de ese tratamiento que le estoy dando. Entonces, si tú tienes un intervalo libre de recaída muy prolongado, o no pongas nada, o pon un antiangiogénico, porque probablemente le haga más efecto que el ipinivo. Intentando predecirlo, que luego igual le pones un ipinivo y es un largo respondedor. No sabes. Puede ser. Pero es raro. Pero lo más probable es que esos tumores de lento crecimiento tengan un perfil angiogénico mucho más que realmente inmunógeno. Al final, pero cuando se han visto estos estudios de buen pronóstico versus muy buen pronóstico, se veía que los pacientes que se beneficiaban más de combinaciones de inmuno-TKI o de TKI en monoterapia sobre nivo-IPI. Yo estoy bastante de acuerdo en lo que dice. Quiero decir, creo que también tiene un perfil, este subgrupo de pacientes tiene un perfil más VEGFR, más antiangiogénico, y además otra cosa interesante es que realmente si son tumores que crecen muy lentamente o que tienen un perfil más benigno, por así decirlo, probablemente puedas jugar con dosis más bajas del antiangiogénico, sin necesidad tampoco de intensificar tantísimo los tratamientos. Mientras que tú te expones a un anti-CTLA4 que no tienes tan claro que te vaya a hacer, una respuesta, pero que tiene una toxicidad que no es desdeñable. Es verdad que a quien no le da, fantástico, pero todos hemos tenido ese paciente que ha recibido una dosis de inmuno y ha terminado en una UBI. Todos lo hemos tenido y eso hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, podríamos hablar de esto mucho más. Intensificación, habría que cambiar por desintensificación, en vez de desescalada, desintensificar las toxicidades. Bueno, podemos hablar mucho más de esto, pero vamos a pasar ya de tema. Vamos a pasar ahora al cáncer de próstata y el tema de los radioligandos, ¿no? Los radioligandos, pues ahora mismo los tenemos disponibles en pacientes que ya han progresado resistentes a la castración, que ya han progresado a quimio, ya están los estudios en pacientes hormonosensibles. ¿Qué papel creéis que van a ocupar dentro de todo el escenario de hormonas, quimioterapia, inhibidores de PARP y todo lo que está por venir? Sí. Bueno, yo creo que se ha complicado muchísimo las decisiones en cáncer de próstata. El no tenerlos todavía tan disponibles, pues de algún modo nos está haciendo reposar las cosas y pensarlas bien. Pero bueno, los radioligandos han llegado evidentemente para quedarse y es una tecnología, por todo lo que nos cuentan los compañeros de medicina nuclear, es una tecnología que no va a hacer más que mejorar. Es decir, ya tenemos el actinio con ventajas sobre el lutecio y otros que van a ir saliendo con radiaciones cada vez que se dirigen cada vez mejor, cada vez más cortas, menos toxicidad, etcétera. Y eso les da una capacidad también de una versatilidad de combinación muy grande, con lo cual han llegado para quedarse. Luego la realidad es que los últimos estudios, tenemos ya una aprobación con un montón de restricciones en la agencia, pero ya lo podemos usar. Y quizá lo que ha sido un poco disappointing es los últimos estudios quizá en enfermedad hormonosensible no han demostrado toda la robustez que esperábamos. Todos estos ensayos creo que hay que recordar en un foro como este. Creo que hay que recordar que muchos de ellos están diseñados con un brazo control que es muy pobre. Y encima tienen otro problema de diseño, que es que muchos de ellos admiten el crossover. Entonces, esas dos cosas en el diseño del estudio creo que hace muy difícil sacar conclusiones sobre supervivencia global y sobre, imposible sacar conclusiones sobre supervivencia global y luego sobre el valor que tiene en el posicionamiento. Entonces, para mí son los dos problemas principales. Pero creo que hay todo lo que es tecnología de imagen no va a hacer más que crecer. Y en ese sentido, los datos que hay de factores pronósticos y predictivos, que son el sub de captación del PET, tanto por FDG como sobre todo por PSMA, creo que nos va a ayudar muchísimo a discriminar estos pacientes. Entonces, de momento lo tenemos en resistente a la castración, post ARPI y taxano, y yo diría que todavía es un poco pronto y hace falta más estudios para ver pre-docetaxel. Es decir, que la quimioterapia con docetaxel sigue siendo una pieza fundamental en cáncer de próstata. Y yo diría que hay una dificultad añadida, ¿no? Que es el tema de dónde se puede administrar. No todos los centros tienen licencia de lutecio y además es más fácil recetar algo que te pueden poner en el hospital de día o que va a recoger a la farmacia a tomarse la pastilla
que todo el circuito que hay alrededor, ¿no?, de empezar un tratamiento de esto. No sé cómo lo tenéis organizado en vuestros hospitales. Sí, nosotros en cuanto a logística, es verdad que no hemos tenido, primero no tuvimos mucho problema con incorporar el PET-PSMA, que es una de las principales cosas que había que implementar, y no solo hablo para el uso del lutecio, como ya sabéis. Y es verdad que ahora tenemos un poquito más de problemillas en medicina nuclear por temas de licencia para la puesta del lutecio, podemos poner, pero licencias de la Sociedad Española Nuclear, o no sé muy bien qué me han contado, y hay algún problemilla ahí, pero bueno, podemos ponerlo, pero pendiente de la licencia, una cosa un poco curiosa. Es verdad que yo creo que donde realmente tiene sitio ahora mismo es post-visions, en realidad es el contexto financiación. Sí que es verdad que me parece que han restringido mucho en el sentido de que tengan que llevar sí o sí taxano para poder poner el lutecio PSMA. O sea, yo entiendo que no haya impactado en supervivencia global frente a taxano todavía, yo lo entiendo perfectamente, pero hay muchos pacientes en el mundo real donde no son candidatos a quimioterapia, ¿no? Y en esos pacientes quizás nos deberían de haber dejado utilizar de una manera más asequible, ¿no?, en el tema del lutecio. Pero es verdad que la evidencia robusta está con el Vision, está post-taxano, PSMA-FORE, pre-taxano, no sea por el crossover, no impacto de supervivencia global, y el PSMA Addition ahora en hormonosensible, pues todavía no tenemos datos de supervivencia global, pero me parece incluso una población mucho más compleja, porque algunos de ellos son muy largos supervivientes. Entonces, cuando hablamos de intensificar tratamientos, porque estamos hablando de sumar lutecio, necesitamos un beneficio robusto como para implementar ese tipo de intensificaciones, y sin supervivencia global creo que todavía no se va a extender en hormonosensible. Sí, yo pienso un poco igual. La verdad es que habéis resumido bastante bien la situación en la que estamos ahora mismo con los radionúclidos en general. Creo que por lo menos hablando un poco de mi centro, ahora mismo lo que se nos abre es una oportunidad. Recuerdo perfectamente cuando salió la nota de prensa del Ministerio rechazando en Fortupembro, luego hablaremos de eso, todos nos centramos mucho en eso, y se nos olvidó que arriba del todo ponía que había una aprobación del lutecio en cáncer de próstata, que realmente no nos la esperábamos tanto en ese momento como estábamos pensando en lo otro, ¿no? Y la verdad es que lo que hace es abrir una puerta de oportunidad. Yo creo que esto se abre sobre todo a pacientes jóvenes, cáncer de próstata en torno a los 60 años, con altas cargas, que te han progresado a taxano, que te han progresado a ensayos clínicos. Muchos de estos pacientes buscan ensayos clínicos en muchos centros y te han progresado a varias líneas. Pues es una opción porque es un fármaco activo, se ha visto que es activo, puede controlar la enfermedad, puede controlar el dolor óseo, puede mejorar, impactar en la calidad de vida de los pacientes. Luego, bien, ¿de acuerdo? Pero la realidad, y por cerrar un poco, porque preguntabas también sobre cómo va a encajar todo esto en el global del cáncer de próstata, la sensación que tengo yo ahora mismo cuando veo ensayos y cuando veo cosas, sabéis que en el centro pues, está David Olmos, está Elena, está Dani Castellano, luego tenemos muchísimos ensayos y muchísimas cosas en cáncer de próstata. La sensación que yo tengo es que estamos utilizando fármacos muy potentes o que parece que tienen efectos secundarios añadidos importantes, son potentes, el lutecio es potente, el saluritamig es un fármaco también potente, quiero decir, un T-cell engager que provoca sus efectos secundarios en los pacientes, y tengo un poco la sensación que a veces en cáncer de próstata últimamente utilizamos bombas, por así decirlo, para conseguir poco beneficio. Esperarías tener muchísimo beneficio de ellas y la realidad es que no lo encuentras, ¿no? Entonces, tienes un poco esa sensación de igual necesitamos un mecanismo más simple que nos permita conseguir un algo más, ¿no? Y esto es lo que me pasa un poco con el lutecio. Por eso creo que intentamos siempre priorizar ensayos clínicos con combinaciones de ADCs, con bispecíficos, con otras cosas antes de lanzarnos allí. Y por eso creo que a medio plazo igual se puede ver relegado por la logística, porque vengan otros fármacos que al final se obtenga un beneficio un poco mayor sin ser tan difíciles de utilizar. Creo que puede pasar eso, pero bueno, ahora mismo es una herramienta. Salvando todas las diferencias, en la época del radio 2.3 no teníamos tantas posibilidades terapéuticas como tenemos hoy, y no teniendo muchas alternativas no lo usábamos mucho. Empezó un poco al principio, pero luego dejó de usarse, y yo creo que la complejidad de todo el sistema es lo que lo dificultaba, ¿no? Y luego, si realmente empezamos a tratar todos los pacientes que tenemos hoy en hormonosensible, ya salen de hormonosensible habiendo recibido la mitad del arsenal terapéutico, reciben la otra mitad, los pacientes están muy bien, decimos vamos a poner el lutecio. ¿Cuánto lutecio cabe en nuestros servicios de medicina nuclear? No, claro. Porque hay muchísimos pacientes con cáncer de próstata. Sí. O sea, realmente no hay capacidad en el sistema
para absorber todo esto, ¿no? En Madrid, perdón. Y los de tumores neuroendocrinos que también van con lutecio. Sí. Es que yo llevo tumores neuroendocrinos. Sí. Mira, iba a comentar precisamente eso. Aquí en Madrid, en concreto, mucha población relativamente concentrada. Mi hospital no tiene servicio de medicina nuclear, entonces se da la paradoja de que tenemos una serie de acuerdos con distintos hospitales, que funcionan bastante bien los acuerdos, para diagnóstico y otros para tratamiento. Entonces, ahora que ha llegado un nuevo fármaco, pues nos estamos dando cuenta de que resulta que nos hacían la imagen con PET-PSMA en un hospital, pero ese hospital no nos va a poder hacer el tratamiento. Es ridículo que te haga el tratamiento con la imagen hecha en otro hospital. Entonces, creo que en Madrid en concreto, todo el mundo creo que va a estar, la organización, la estrategia, el flujo de pacientes va a suponer muchísimo en que no nos pase lo que acabas de decir del Radium 223. Y que viene Actinio, está por ahí en el aire, ensayos clínicos. Imaginémonos que el actinio resulta ser un fármaco muy eficaz, un radionúcleo muy eficaz y que también tiene su nicho. Otros radionúcleos que están llegando, porque estamos claramente, hay un boom, solo tenías que ver todos los abstracts de ASCO-GU y veías la cantidad de cosas que hay sobre esto. Sin duda, tiene toda la pinta de que los servicios de medicina nuclear se van a tener que expandir, porque si no va a haber un problema. Sin ninguna duda. Y no solo terapéutico, en diagnóstico también. Es decir, las capacidades que están consiguiendo ya para marcar diferentes anticuerpos a diferentes targets y hacer PETs específicos, eso va a acabar llegando y va a ser muy interesante. Y hay un problema que tú has señalado. Ahora mismo los ensayos con actinio, muchos de ellos son poslutecio. Nosotros después de 2 años acabamos de conseguir la licencia de actinio, pero exclusivamente en investigación para el fármaco de un laboratorio concreto. Están empezando a no dar la licencia por el isótopo, sino por el fármaco, o sea, por el conjugado. Con lo cual tendrías que pedir por cada lutecio PSMA, tendrías que pedir una diferente, por cada actinio tendrías que pedir una diferente y tardan de año a 2 años en dar las licencias. O sea que esto... Pero si está financiado, te dejan ponerlo mientras se hace el trámite. Eso es lo último que me han dicho. Esto es ciencia ficción, pero igual en un futuro algún radionúcleo hay que descartarlo por logística. Tipo el Radium 223 no se puede dar más porque tenemos otros 4 y no se puede. Esto no da suficiente beneficio en PFS o S y es un ejemplo. Quiero decir, estoy hablando de igual a 10 años vista, 20 años vista, pero podemos vernos ahí. Ya. Sí, de todas formas yo tengo la sensación de que con lo que vendrá en próstata ahora, con los Protax, con un montón de fármacos nuevos, ¿no? Mucho más cómodos de administrar. Tú hablas del Saluritamig, que bueno, pues hablaban antes, ¿no? Saluritamig del Tarlatamab. Sí, que estamos también en los ensayos y estamos viendo la toxicidad que tiene, pero aún así es más sencillo de poner y con todas las complicaciones que tiene. Esto sí, pero es un fármaco complejo. O sea, son al final los biespecíficos que ahora en pulmón están muy de moda también. Son fármacos que son distintos y que no sé si vamos a ser, o sea, la curva de aprendizaje va a ser muy larga en muchos sitios, porque al final los que llevamos ya pues unos cuantos años viéndolos y haciendo guardias y levantándote a las 3 de la mañana porque el paciente se pone malo y sabiendo muy claro los protocolos, bien, pero esto extrapolarlo a todos los centros oncológicos va a llevar su tiempo, yo creo. Claro. Bueno. Vamos a cambiar, ¿no? Pasamos ahora a la vejiga y en la vejiga de nuevo pues pasa un poco como en el riñón, algo muy parecido. Y vamos a hablar de algo que es ciencia ficción, pero parece que puede que a partir del 1 de abril ya no sea tanta ciencia ficción y por fin el Enfortu Pembro pueda ser una combinación a la que optemos en primera línea, que mi opinión es que vamos a tratar a prácticamente todos los pacientes con esta combinación. Hay quien todavía puede discutir si hay un lugar un nicho para cada una de las posibles alternativas. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, o sea, no se me ocurre así de entrada ningún grupo de pacientes que no puedan recibir Enfortu Pembro con un buen equipo, quizá a lo mejor de endocrinos, si hay una diabetes súper descontrolada, pero vamos, salvo eso,
todo lo que es pacientes que puedan tener enfermedades autoinmunes, pues bueno, ya reciben su avelumab de mantenimiento, es decir, que ahora mismo no se me ocurre ninguno, y luego los datos son robustos en todos los subgrupos, así que yo creo que por fin también, creo que han pasado 3 años de espera paciente hasta que vamos a poder usarlo. Bueno, y luego pues también los gerentes de los hospitales creo que han sido relativamente sensatos, y en casos particulares yo creo que todos lo hemos podido usar en pacientes así más concretos. Entonces, no me cabe ninguna duda. La duda principal me parece que viene ahora porque en poco tiempo tendremos esta misma combinación en neoadyuvancia. ¿Vale? Ya se acaba de publicar hace una semana el New England con esta combinación en pacientes en neoadyuvancia, en pacientes unfit o que rechazan cisplatino neoadyuvante, con lo cual vamos a tener el mismo problema que hemos comentado con la adyuvancia con pembro en riñón, es decir, cómo tratamos a los pacientes, y claramente en unos pocos años la primera línea de cáncer de vejiga volverá a ser el cisplatino, o sea, el platino, porque habremos usado Fortupembro en líneas anteriores. Entonces, bueno, pues nada, sobre todo la enhorabuena de que ya podemos usarlo. Sí, porque ha pasado. Fíjate que muchas veces se nos llena un poco la boca de qué beneficio clínico no damos los oncólogos médicos muchas veces en los fases 3. Han pasado 3 años de haber duplicado supervivencias en vejiga metastásica y el ritmo ha sido el mismo, por lo que se ha visto, ¿no? En la aprobación de la financiación. Es verdad que el 1 de abril ya podremos ponerlo y sí, yo creo que se extenderá bastante bien este régimen terapéutico. Hemos hablado muchísimo de ello, hemos hablado muchísimo ya de las toxicidades que puede tener en Fortu, sobre todo porque ya lo conocemos de líneas ulteriores, ¿no? Entonces yo creo que va a calar bien. Es verdad que el hecho de seleccionar cómo y cuándo, ya veremos si las combinaciones con Nivo también se financian y se posicionan, y luego después quedaría el avelumab de mantenimiento, pero como ha dicho muy bien Curro, es verdad que es difícil ahora mismo encontrar un subgrupo concreto de pacientes, ¿no? donde el enfortumab no sea estándar más allá de autoinmunes que no estén controlados, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto lo que está abriendo en realidad es una puerta desde primera línea metastásico, efectivamente, ir adelantándose al perioperatorio, pero es una era de ADCs que vendrán, y no solo quiero decir, luego vendrá el disitamab. Y yo, por añadir algo más a la discusión, es el objetivo que deberíamos de tener para intentar perfilar bien estos tratamientos, intentar seleccionar mejor a los pacientes que irían a estos tratamientos, porque es verdad que numéricamente hablando el enfortumab es brutal, ¿no? en ese V302, pero tenemos que tener en cuenta que está yendo a un target el enfortumab, ¿de acuerdo? Que es el Nectin-4. Luego vendrá el disitamab, que irá al ER2, luego va a aparecer algún otro otro tipo de ADCs que irán al ER3 más EGFR. Entonces tenemos que ir un poco diseñando un plan futuro, yo creo, ¿no? Más allá de ir adaptándonos de ahora pasar a perioperatorio y que ahora después, que eso es obviamente lícito, pero yo creo que lo que falta, yo creo que en ese sentido estaría muy bien colaborar para este tipo de estudios más de descripción molecular y de respuestas ligadas a descripciones moleculares, si realmente el Nectin-4 vale, si la amplificación, porque está claro que la inmunohistoquímica no es muy valiosa, el potencial del ER2, proteína o no, o amplificación del ER2, todo esto que en mama se iba discutiendo, yo creo que vamos a empezar a discutirlo nosotros también, ¿no? Pero para seleccionar no tanto si ponemos quimiosistémica o en Fortu, sino más bien para diferenciar ADCs. Yo creo que ese va a ser el futuro, ¿no? Luego la discusión será también secuenciar ADCs, que esa es otra. Pero ya antes vamos a tropezarnos con otro escalón, que es Niagara. Cuando es el durvalumab perioperatorio que comentabas antes, ¿no? ¿Cuál es nuestra primera línea después de un Niagara? ¿Cuál es nuestra primera línea después de un Niagara? Gran pregunta. Pero primera pregunta. De momento, es que esto es casi un calco del riñón. Sí. Le ponemos la inmunoterapia en el escenario perioperatorio y ahora nuestra primera línea más potente. No, yo creo que en ese sentido la quimio va a seguir ahí, es que lo ha dicho Curro, que vamos a volver a poner una primera línea de cisplatino hasta que lleguen los siguientes conjugados. Yo creo que ahí casi más la pregunta de qué poner, porque es verdad que el platino está ahí, lo vamos a usar, es si podemos volver a utilizar inmuno después. Quiero decir, si yo le pongo un carbo, un cisgem, le hago después un mantenimiento con avelumab,
después de haberme progresado, ¿no?, a la parte adyuvante con el durvalumab. Al revés, si estamos ya en el contexto perioperatorio con el fortupembro, estamos hablando de lo mismo. Es decir, hay un tiempo limitado con el pembro, igual que en riñón. Luego es verdad que no es igual que en riñón porque no puedo o no tengo que plantear si directamente le pongo inmuno o no, sino que irá a platino. Pero después le vuelvo a poner inmuno. Pero cuando tú pongas quimio con durvalumab y el paciente te progrese, tu primera línea es un enfortu con pembro. Eso sí, yo hablo del enfortu ¿Y pembro. qué vas a poner? ¿Enfortu solo? ¿Vas a mantener la combinación de enfortu pembro? Porque te ha progresado... Bueno, habrá que ver cómo sale, habrá que ver también cómo sale eso, ¿no? Si no ponen alguna restricción a pacientes que sean naive anti-PD1 o alguna cosa de estas. Eso todavía no lo sabemos. Pero bueno, yo, a ver, es que estoy totalmente de acuerdo. Aparte creo que esto es de las cosas más fascinantes que ahora mismo en GU, que es la vejiga, la secuenciación molecular en la vejiga y todo lo que está por venir. Parece ser que en enfortumab vedotin con pembro, y yo me mojo, sin saber lo que va a pasar dentro de 2 días, me mojo. Creo que básicamente ha sido un cohete que empezó en segunda línea y que se va a posicionar en escenario perioperatorio. Y que probablemente va a ser muy difícil que a prácticamente no todos los pacientes les haga con cánceres de vejiga, RTU, T2G3, ¿vale? ¿De acuerdo? Va a ser muy, muy difícil que a todos los pacientes no les hagamos en un futuro un EV-pembro perioperatorio. Va a ser, yo creo que esto es hacia donde parece que va todo, porque evitas... Dices, en la combinación del Niágara, la combinación, o sea, el durvalumab perioperatorio es muy bueno, pues sí, tiene muy buenos datos, pero pensémoslo fríamente. ¿Cualquiera de nosotros nos pondríamos un cisplatino pudiendo evitarlo? Pues probablemente no, porque es cisplatino. Al final es una quimio de hace 50 años y que ninguno querríamos tener en nuestra vena, ¿no? Pues probablemente esto se vaya a extrapolar hacia los pacientes en el futuro también. No será hoy, no será mañana, pero va a pasar. Entonces, la gran pregunta es lo que dice Neko, es ¿qué vamos a hacer después? Y todos los ensayos clínicos que se van haciendo, casi todos esos pequeños fases 2 que salen de moléculas de diferentes ADCs que te llegan ahora mismo al hospital y dicen, vamos a abrir la corte 27 de este ADC que va a ser misteriosamente cáncer de vejiga en progresión a V-pembro. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo está viendo que ahí habrá que ver dónde se posicionan los diferentes fármacos. Pero y la otra gran pregunta, que es que la he tenido muchas veces, es ¿podremos hacer un rechallenge inmuno tras inmuno en combinación con otro ADC? Porque es que esto parece que te lo pide el cuerpo. Si nos vamos claramente hacia la biología molecular, hacia el racional biológico de estos fármacos, Nectina 4 no es un driver biológico. Nectina 4 simplemente lo utilizamos porque en el cáncer de vejiga, Nectina 4 es una molécula de unión, de adhesión, que da la casualidad que en el cáncer de vejiga se desadhesiona, simplemente se abre como si fuese una cremallera, porque al estar abierto lo que le da señales a la célula epitelial de crece y reprodúcete. Básicamente son las señales de reproducción, de despolarización de la célula. Entonces, cuando nosotros utilizamos eso simplemente como vehículo, porque sabemos que está ahí en el 90% de los cánceres de vejiga, pero no por otra cosa. Entonces, ¿por qué el utilizar enfortumab junto con pembrolizumab parece que hace una potenciación del sistema inmune? Pues probablemente porque esa nectina 4 que tenemos en el microambiente tumoral, porque está ahí, está en la membrana celular, probablemente provoca algún cambio de conformación en el microambiente que hace que ese anti-PD1 se potencie más el linfocito. Entonces, si pensamos en esto y pensamos que los ADCs hacen esto, tendremos que pensar que igual podemos revertir resistencias inmunes utilizando otro tipo de ADCs, ya sea disitamab en combinación con pembro, pos-ibipembro, o ya sea otras cosas, porque se están desarrollando otras cosas. Ahora mismo se acituzumab tirumotecam, parece que también vienen otro tipo de cosas. A mí esto me fascina. Nosotros, de hecho, en melanoma lo estamos haciendo. Hay un ensayo clínico fase 2 nacional, patrocinado por el Grupo Español de Melanoma, que básicamente es ibipembro en melanomas en progresión anti-PD1. Y estamos viendo reversiones de esa resistencia anti-PD1. Muchas, pocas, ya os lo contaremos, pero lo estamos viendo. Entonces, creo que esto es un poquito hacia donde tenemos que ir en la investigación y donde tenemos que empujar. Es que a mí me fascina esto, lo siento, por eso lo cuento así, pero realmente me fascina. Yo por seguir el hilo, que a mí también me gusta, está muy interesante el tema.
En perioperatorio es verdad que el enfortupembro, quiero decir, ya veremos las respuestas patológicas completas, pero bueno, ya hemos visto en no músculo invasivo que estamos hablando casi del 60%, nada que ver con el Niagara, no voy a decir que duplique la respuesta patológica completa, pero bueno, ya sabemos que la respuesta patológica completa probablemente nos esté informando sobre un beneficio añadido, ¿no? Y en ese sentido superar al Niagara. Ya no solo no será que no tenga que poner quimio sistémica, sino que por encima además será un régimen probablemente más eficaz. Discrepo un poco con el Nectin-4. El Nectin-4 es verdad, es una proteína, al final utilizamos un ADC que lo enviamos hacia una proteína que se sobreexpresa. Es verdad, y al final la publicación de Pauls de que la inmunohistoquímica del Nectin-4 no vale para mucha cosa, porque es verdad que se sobreexpresa en la gran mayoría de ¿en gran mayoría de qué? Claro, de tumores primarios, de metastásicos, cómo se distribuye a lo largo de la meta. Hay un grupo alemán que está trabajando sobre amplificaciones del Nectin-4, seleccionando superrespondedores también. Entonces yo creo que tenemos que intentar explorar un poco esto más allá, no solo quedarnos en es una proteína que utilizamos como target y simplemente con que veamos una sobreexpresión en la biopsia de hace 5 años del tumor primario ya nos vale, ¿vale? Yo creo que la cosa no debería de quedarse ahí, sino que tendríamos que intentar hurgar un poco más, y no solo en el Nectin-4, en el ER2 también, las implicaciones que tiene en vejiga, que probablemente no tengan mucho que ver con todo lo que se ha estudiado en la mama, o quizás sí, pero hay que verlo, y con resto de targets que tengamos. Y la otra discusión vendrá, no solo en la proteína, sino si podemos tener un biomarcador que nos prediga esos superrespondedores para poder seleccionar, sino secuenciar en base al payload también. Pero que, claro, no es lo mismo poner un enfortumab vedotin y luego poner un distamab vedotin, ¿no? Porque si estamos hablando de payloads iguales, probablemente haya unas resistencias cruzadas, que básicamente son resistencias generadas hacia el payload, que no te va a valer secuenciar un ADC con el mismo payload, es lo más probable. Pero esto, obviamente, los chinos sí que están haciendo, porque creo que, y soy consciente de que allí secuencian mucho enfortu y luego disitamab, estas cosas que suelen hacer ahí dentro de ensayos clínicos, y bueno, parece que cierta actividad hay, pero ¿hay resistencias cruzadas? Seguro. No, Berustecam va a volver. Y lo que dices es súper interesante del Nectin-4. Estos son los estudios de Niklas Klümper y compañía, de Niklas, un tío genial. Y la cosa es que es cierto que parece que se ha visto que la amplificación del gen de la nectina tiene un factor pronóstico o predictivo de respuesta a enfortumab en monoterapia. Que ellos están intentando probarlo con enfortupembro, pero no queda tan sumamente claro. Y al final, también un poco vamos a ser prácticos. Se ha visto que el score de nectina, de inmunohistoquímica de nectina, va de 0 a 300, se ha visto que en torno a la mitad de los pacientes tienen más de 250, es decir, tienen una superexpresión de nectina 4, y la otra mitad tienen menos de 250, pero en esos pacientes que tienen menos de 250, que tienen 200, 150, etcétera, etcétera, también se ha visto respuestas a enfortumab vedotin pembro. Entonces, vamos a un paciente que tiene una expresión de nectina de 150, que será un 3, 4, 5% de los pacientes, y un 5% 100 y un 5% 0, porque al final es que más del 50 tienen por encima de 250. No les vamos a dar ibipembro ahora mismo, yo lo veo muy complicado. No, es más el contexto, sí, eso, hablando del futuro, obviamente. Es más el contexto donde probablemente tú tengas un paciente candidato a enfortupembro que también tendrá una sobreexpresión del ER2, porque no son excluyentes, entonces tengas que decidir qué ponerle. ¿Vale? Estamos hablando de personalizar el tratamiento y al final estamos cansados de decir todo el rato, utilizamos variables clínicas para seleccionar y dices, mira, si tengo el disitamab versus enfortumab, si puedo hacer una amplificación del Nectin-4, igual lo utilizo para poder ponerle enfortu, porque el ER2 es una cruz, ¿no? O sea, van a entrar muchas variables en juego, que va a poner muy interesante el tema, efectivamente, o lo va a complicar mucho. Tendrás que demostrarlo prospectivamente, ¿no? En una nota más clínica, creo que es muy importante que aprendamos a manejar el enfortu, porque el enfortu es tóxico sí o sí a largo plazo. Los primeros meses no hay ningún problema, pero está claro que aprender a manejar las toxicidades, aprender a reconocer la neuropatía temprana para saber cuándo hacer un descanso, cuándo bajar la dosis, mantener a los pacientes en tratamiento, esto es como la historia de los TKI. Aprender a manejar los TKI tiene un beneficio a largo plazo en los pacientes impresionante. Con el enfortu va a ser exactamente lo mismo. Bueno, ¿qué papel? Porque ya tenemos que ir acabando, nos quedan unos 10 minutitos aproximadamente. Si hablamos ahora de secuenciación en general en los tumores riñón, vejiga, próstata, ¿hasta qué punto creéis que la secuenciación nos puede ayudar?
¿En qué situaciones estáis determinando FGFR? ¿Cómo estáis determinando FGFR? ¿Estáis haciendo una secuenciación? ¿Estáis utilizando otras técnicas que...? Bueno, nosotros estamos incorporando ahora ya la NGS por fin en nuestro hospital, hasta ahora buscándonos la vida, pero básicamente a base de buscándonos la vida y NGS es que se compra directamente el hospital y se hacen fuera, pues básicamente a todos los pacientes candidatos a recibir un erdafitinib, por empezar por la vejiga, yo les estoy haciendo la secuenciación. La realidad es que poco a poco también se va viendo ese perfil de pacientes que tú pues, puedes ir reconociendo que pueden tener una mutación clonal y en muchos casos de esos, en algunos casos de esos, esos pacientes con una biología quizá un poquito más lenta, ahí me estoy encontrando yo enriquecimiento de pacientes que tienen un FGFR mutado o reordenado. Pero enviándolo fuera. Así yo creo que también ahora mismo es la estrategia de secuenciar es donde se va a cocer todo las alternativas de tratamiento. Por hablar de la vejiga, si queréis luego hablamos de segundas líneas o terceras. Pues centrando en FGFR, fíjate que ahora mismo sí que parece que están habiendo un poco de problema en nuestro caso. Nosotros hasta ahora, o desde la financiación obviamente, lo hemos estado haciendo con un GeneXus de Thermo y parece que está habiendo problemas con las fusiones. No sé muy bien exactamente qué problemas ni el por qué. Pero ahora van a cambiar el secuenciador, van a poner un Illumina, así que no os puedo decir gran cosa porque eso es cosa de la semana pasada. No me enteraba mucho del tema. Pero eso nos va a servir sobre todo también para próstata porque parece que es captura híbrida, así que en ese sentido, pero bueno, lo del BRCA si no lo hablaremos después. Sí, nosotros, en el 12 de octubre tenemos la suerte de poder contar con una plataforma de secuenciación de NGS que utilizamos pues, Foundation One, evidentemente. Y la verdad es que está pues súper bien. Nosotros lo hacemos a prácticamente todos los pacientes con cáncer de vejiga. Creo que ahora mismo un paciente con cáncer de vejiga metastásico que tenga la posibilidad de estar en un centro en el que se haga NGS, creo que debe ser mandatorio porque da muchísima información a muchos niveles, porque no solo da información para tratamientos asistenciales, sino que también lo da para tratamientos experimentales, mutaciones en ER2. No hemos hablado, pero otro campo también muy interesante es la pérdida del NTAP, que está ahora muy de moda en el cáncer de vejiga. También se están desarrollando muchos fármacos en esa vía que tiene relación con el ciclo del folato y la verdad es que incluso parece una tontería, pero el NTAP loss, hay por ahí un estudio fase 2 un poco antiguo con PM3-SED, porque como también tenía mucho que ver con esto, que parecía que eran pacientes que se podían beneficiar un poco más. Pues mira, simplemente el hecho de que le has hecho una NGS a un paciente y le ha salido eso, parece que se puede beneficiar un tiempo de una terapia que en otro contexto igual no te lo plantearías tanto. Parece una tontería, pero si tienes la posibilidad, yo que secuenciar a todos los pacientes, te vas a encontrar muchos FGFRs, te vas a encontrar ER2, te vas a encontrar otras cosas, yo lo veo mandatorio. Prácticamente veo lo mismo en el cáncer de próstata, pero es verdad que el cáncer de próstata nosotros tenemos pues no salirnos de la vejiga, creo que es mandatorio hablar del nuevo árbitro que tenemos en cáncer de vejiga, que es el ctDNA en el escenario localizado. Sí. ¿Vale? Es decir, es una NGS, hay igual una variedad de plataformas que lo pueden hacer. La que tiene más estudios en vejiga es la de Signatera, pero es el nuevo árbitro ahora mismo. Es decir, tenemos un estudio prospectivo publicado en octubre en New England y tenemos varios estudios retrospectivos, incluyendo el análisis de ctDNA en Niágara, que claramente tiene un factor, o sea, la presencia de ctDNA, o mejor dicho, ser ctDNA negativo después de una cistectomía tiene un valor pronóstico mucho más fuerte que lo que teníamos hasta ahora, que era la respuesta completa patológica. Pero Curro, voy a ser controvertido. ¿Realmente es el nuevo árbitro? Porque tenemos, o sea, el IBIGOR 011 es un estudio maravilloso, pero no se había hecho una neoadjuvancia con Ibi-Pembro, como posiblemente nos vayamos a encontrar dentro de no mucho. Entonces también es realmente el nuevo árbitro. En el Niágara eran estudios retrospectivos sobre ctDNA positivo o negativo que pasaba con los pacientes, pero no se desescalaba el tratamiento de ninguna de las maneras en la adjuvancia. Entonces, en el futuro lo que vamos a posiblemente hacer es enfortumab preoperatorio, operar
o no, eso podemos hablar también si queréis, las estrategias de preservación vesical, ahí sí que podría tener un papel muy grande el ctDNA, ¿de acuerdo? Pero a corto plazo parece que será enfortumab vedotin pembro preoperatorio, operar y seguir después con IBI sí, IBI no y pembro adyuvante, pero no vamos a decidirlo en función del ctDNA, o por lo menos no hay ningún estudio hasta el día de hoy que nos diga que tengamos que decidir eso por el ctDNA. Parece que es un árbitro, parece que es un concepto maravilloso. El estudio In Vigor 011 nos muestra un concepto maravilloso, que es que el ctDNA en vejiga tiene un valor predictivo de incluso pronóstico, podríamos decir, de recaída, predictivo de recaída y pronóstico, podríamos decir, pero no... Pero parece que se ha movido todo muy rápido hacia otro escenario, ¿no? El ctDNA, ser ctDNA negativo, creo que es un árbitro, porque tienes tan buen pronóstico que poner tratamientos sobre pacientes con un ctDNA negativo va a ser un sobretratamiento espectacular. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un árbitro claro, ser ctDNA negativo. Lo que no sabemos todavía es ser ctDNA positivo. Exactamente. Sabemos que tiene beneficio añadir ahí un atezolizumab en este caso, ¿vale? Pero totalmente de acuerdo contigo. Ahora mismo, cuando se meta todo eso en la neoadyuvancia, va a haber que... O sea, los estudios tenemos la obligación de hacer estudios de desintensificar, es decir, que después de una cistectomía, ojo, si hay que hacerla, que podemos hablar de eso, después de una cistectomía, que pacientes han terminado ya el tratamiento porque son ctDNA negativo. Eso es para mí un árbitro muy importante. Perdón, pero ¿te parece tan árbitro que serías capaz de hacer una neoadjuvancia a un paciente, operarle, y si te sale ctDNA positivo, cambiarle el tratamiento y tratarle como un metastásico a plano o no? O sea, ¿te parece tan árbitro? Todavía no existe la respuesta a esa pregunta, pero el paciente que ha hecho una neoadyuvancia con IBI pembro después de la cistectomía es ctDNA negativo, yo me encantaría no ponerle absolutamente ningún tratamiento. ¿Y si fuese pero positivo? A día de hoy hay que ponerle 6 ciclos más de IBI pembro y completar un año con pembro. A veces se aclara más tarde, pero ¿y si fuese positivo? No, si fuese positivo, ¿Le cambiarías? Si fuese positivo hay que continuar. Sí, lo que está claro es que efectivamente necesitamos prospectivos de desescalada. Eso, por desgracia, en nuestro mundo actual es bastante complicado, y en este sentido fuerza también a los grupos cooperativos, ¿no? Que es una de las fuerzas que podemos llegar a tener, ¿no? Para hacer este tipo de estudios de desescalada, estudios más académicos. Es verdad que probablemente ahora mismo si hiciéramos una encuesta, ¿no? Realmente, si hacemos enfortupembro en un paciente que ya es un ctDNA negativo basal, le haces enfortupembro una respuesta patológica completa, sigue ctDNA negativo después de la cistectomía, la verdad que cuesta creer que el enfortupembro adyuvante tenga algún beneficio. Personalmente también opino así, pero ¿tienes algo prospectivo validado? No. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, esto fue discusión justo en ESMO este año. Si tienes un paciente con un cáncer de vejiga, igual localmente no muy grande, pero que era un clínico, un T3, un T2, T3, que le haces una RTU, le pones EV-pembro, le haces una nueva RTU y te sale que tiene respuesta patológica completa y un ctDNA negativo, ¿le operas siquiera? Por eso tú te operarías, yo me operaría, pues tengo mis dudas, la verdad. Sí, y va a ser una encrucijada. Y luego, cuando se mejora la biopsia líquida, es decir, si incorporas luego la parte epigenética, fragmentómica, podrás tener una cantidad de utensilios increíbles para saber si ese paciente es metastásico o no, pero no tendrás la validación clínica prospectiva. No. Todo el rato nos vamos a pegar contra la misma pared. Me alegra mucho ver vuestro optimismo después de que hemos estado hablando que TK Inmuno lleva ya 5 años demostrando beneficios y vamos a poder empezar a poner el mes que viene el enfortupembro con los resultados que tiene. Llevamos años esperando poder ponerlo y estáis planteando ya cómo secuenciamos el Disitamab después del EV, cómo miramos, ¿no? Realmente sobre ese es nuestro futuro, pero no sé si será el nuestro o el de nuestros hijos, ¿no? Pero yo siempre digo que decir, para cuando tú empiezas, dentro de práctica clínica habitual, para cuando tú empiezas a hacer un estudio de biomarcadores, para cuando encuentres la señal que tú quieres, ya ha cambiado el estándar. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es a años vista, según el pipeline que viene, y empezar a hacer estudios de biomarcadores en base a esos pipelines, porque es que si no, nunca vamos a tener biomarcadores. Esto es así. Pues que el ensayo de IBI pembro neoadyuvante en ANFIT tiene, en la población que se opera, la población no por intención de tratar, sino la población que finalmente hace una cistectomía, un 65% de respuestas completas. Entonces, ¿cuántos de esos pacientes se pueden ahorrar la cistectomía?
O sea, eso es, creo que La es una otra, pregunta pero, prioritaria de la las oncología. estrategias bladder sparing están ya sobre la mesa, e incluso con IBI, todavía ayer vi que el Andy Anderson tiene ahora un estudio muy interesante que es terapia trimodal, pero terapia trimodal en vez de con cisplatino, con gencitabina, con estas historias, con enfortumab. Y también lo tienen ahí, enfortumab en terapia trimodal, y probablemente se pueda plantear enfortumab pembro en terapia trimodal con consideración con radio y no hacer más. Sí, Eso es una cosa no, que se puede hacer. y los tripletes que vendrán con anti-FGFRs nuevos también, o sea, que tienen Fortu Pembro anti-FGFR, el Forager, eso va a tener todavía más actividad en respuestas, seguro, porque además el FGFR es una alteración troncal, o sea, que desde el no músculo invasivo ya lo estamos teniendo, y aquel que progresa con FGFR va a seguir ahí y va a ser activo el anti-FGFR, entonces ahí tendremos todavía más respuestas, bajará el perioperatorio, todavía más respuestas que solo el ADC más inmuno. Y efectivamente el bladder sparing yo creo que está sobre la mesa y yo creo que deberíamos de impulsarlo mucho más, aunque es verdad que hay desde la parte quirúrgica hay un poco de resistencia, pero yo creo que es una de las estrategias más poco importantes. A poco, ¿no? Igual que ha pasado con el recto y irá pasando. Bueno, se acaba el tiempo, un mensaje final, ¿cómo veis el futuro de los tumores genitourinarios? ¿Una frase, dos frases? Esto es mucho preguntar. Hombre, yo creo que todos los que llevamos un tiempo en esto hemos pasado en 5 años de no tener, de tener una sola cosa a una explosión. En muchos tumores está ocurriendo lo mismo, pero motivos para la esperanza y la ilusión de trabajar todos los días, desde luego hay. Creo que esa ilusión y esa esperanza no nos tiene que hacer olvidar que luego al final la vida de los pacientes es fulanito de tal y hay que estar pues muy pendiente de fulanito de tal y a lo mejor tiene otras necesidades distintas de nuestras cosas biológicas o de tratamiento, ¿no? Pero entonces ese día a día creo que es fundamental que también nos ilusione, no solamente la parte biológica. Con la próstata, bueno, pues con la próstata no es que no es todavía el pulmón, pero cada vez se van descubriendo más alteraciones genéticas y vamos personalizando un poquito más el tratamiento y las pruebas de imagen pues lo están cambiando todo. Es decir, ahora mismo tenemos unas cámaras de fotos, que es como lo explico yo a los pacientes, cámaras de fotos mucho mejores que ven la enfermedad mucho antes y nos confunde, pero también está ayudando mucho. Así que, bueno, han sido más de 2 frases, pero... Sí, yo visto lo que viene a consultas monográficas, aquel que no tenga, por favor, porque es que esto es totalmente inabordable, el conocimiento que se está generando. Ya no solo mes a mes, es que semana a semana siempre sale algo nuevo. Que puede o no puede cambiarte la práctica clínica, pero te añade una información, muchas veces pronóstica o no, pero que puedes usar en tu día a día en la consulta. Y no es por nada, pero pronto los pacientes vendrán con mucha más información, a veces probablemente más información que el oncólogo, porque el oncólogo no habrá tenido tanto tiempo para revisárselo, a diferencia del paciente con sus herramientas de IA, y esto creo que nos va a marcar bastante también el paradigma futuro. Sí. Sí, yo por edad me toca ser... como muy optimista, extremadamente optimista, coger un poco de energía, pero es que es así. Quiero decir, los tumores genitourinarios creo que están en un punto especial. Creo que el cáncer renal ahora mismo es el que está un poco en una situación un poco más atascada, pero esto cambia en cuestión de nada, pero la realidad es que parece que el cáncer de vejiga el cáncer de próstata, tanto con los radionúcleos como hablábamos antes, como con otras nuevas terapias, ADCs, biespecíficos, etcétera, está cerca de vivir también como una segunda revolución después de los ARPI, ¿no? Y parece que el cáncer de vejiga es ese tumor que era un poquito, que ha sido siempre un poco patito feo en el mundo de la oncología y que de repente puede hablábamos antes de cáncer de pulmón, secuenciación y no sé cuántos biomarcadores, ¿no? Pues parece que en cáncer de vejiga estamos a esto de que explote con muchísimos biomarcadores y con muchísimas cosas. Y por cerrar todo esto, ya no solo es lo que viene en tumores genitourinarios, es lo que viene en oncología en general. La IA va a arrasar con absolutamente la forma que tenemos de ver el mundo y de ver la oncología y de ver la medicina y se vienen momentos pues muy excitantes. Bien, pues muchas gracias, Ramón, si quieres. Pues no os mováis, que bueno, lo primero, un aplauso y ya hago la clausura, porque la verdad es que estoy conmovido con esta mesa y con todas las mesas del día. Estoy conmovido porque este formato recupera la dialéctica y
no solo inferencial, pero también deductiva. Estamos muy acostumbrados los oncólogos a extraer o interpretar resultados de ensayos clínicos individualmente con un pensamiento inductivo, inferencial, pero cuando nos ponemos a generar un debate con un guión pero no muy rígido, entra en la dialéctica también el razonamiento deductivo y lógico, que es lo más esencial de la inteligencia humana. Y bueno, vuestra mesa ha sido ejemplar en este diálogo tan libre e inteligente, con inteligencia humana, que por cierto los oncólogos rapidísimamente nos tenemos que poner al día con la inteligencia artificial. Pero volviendo a lo que os decía, que bueno, pues que a mí me ha conmovido, la verdad, esta y todas las demás mesas de hoy. Yo creo que el debate también genera conocimiento o al menos pedagogía, porque te obliga a estar más atento que en las presentaciones habituales de diapositivas y de resultados de un estudio, de otro. Yo creo que es un formato que da mucho juego. Hemos grabado todas las sesiones y las vamos a compartimentar y a publicar por el foro de la web de ECO, ¿verdad? Y estarán disponibles para todos los asistentes y todos los sponsors para su divulgación. Nada más, no quiero alargar más la jornada. Muchísimas gracias a los que os habéis quedado hasta el final, y a los sponsors y, por supuesto, a la Fundación, en particular a Álvaro y Ana, que no sé dónde está, que la verdad es que hemos llevado unos días bastante interesantes. Muchísimas gracias y buenas tardes.